Hola, ¿qué tal? Los saluda José Arias de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Esta es una edición del programa Por la Verdad. El día de hoy el equipo de prensa ha preparado un programa especial. Nos encontramos, vamos a entrevistar al doctor, al reconocido abogado penalista, el doctor Mario Amoretti Pachas. Él también ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Así que con esta interesante entrevista vamos a tratar los temas de actualidad está en boca de todo el mundo, la problemática entre la fiscalía, la policía, están soltándose delincuentes. Así que con esta entrevista volvemos luego de una pausa comercial. Muy bien, volvimos acá al programa Por la Verdad de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Doctora Moretti, ¿cómo está? Gusto de Muy buenas saludarlo. tardes, a Le los órdenes. agradezco. Muchas gracias, Gracias por la doctor. invitación. Sí, bueno, usted es una autoridad en lo que es el derecho penal. Eso ha sido decano del Colegio de Abogados y conoce muy bien el tema. Así que el día de hoy, el fin de semana, también los programas dominicales, medios de comunicación de señal abierta, el tema en cuestión es la liberación de los cómplices de dos venezolanos que fueron capturados por la Policía Nacional cuando fue abatido este delincuente, Christopher Fuentes, conocido como Maldito Cris. ¿Qué puede opinar sobre la actuación de la fiscal, la doctora de la novena Fiscalía del Cono Norte, la doctora Abad, que nos hemos enterado que ha sido estudiado, pero ¿por qué ese comportamiento, por qué esa negligencia, por esa omisión de funciones en un caso, sobre todo, tan emblemático? Mire, aquí en realidad hay que hacer la siguiente precisión. Eh, Se dice que la policía manifiesta que son cómplices. No son cómplices porque ellos pertenecen a una banda criminal y cómplice es el que colabora para la ejecución del delito, pero ellos son coautores de esta banda criminal, que es un delito. Ser integrante de una banda criminal es un delito, o como también cuando se trata de delitos más sofisticados como tráfico de droga, terrorismo, etc. Es una organización criminal como la que se indica Pedro Castillo. De tal manera que nos encontramos aquí frente a la siguiente situación. Son detenidos en flagrante delito porque se le encontraron en posesión de armas y como integrante de una banda criminal. Son puestos la policía los lleva detenidos y comunica oportunamente a la fiscalía. De acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, la fiscalía tiene el plazo de 12 horas, dada la complejidad, dada la gravedad de la persona detenida, de los delitos que han cometido estos sujetos, solicita, y se lo dice expresamente el Código Procesal Penal, solicita la detención preliminar hasta por 7 días. La pregunta es ¿por qué no lo hizo? Si tuvo ya conocimiento, de acuerdo a los reportes de la policía, ¿por qué no solicitó durante este lapso? Manifiesta ella que le pusieron a disposición de los documentos más de 300 páginas dentro de las 48 horas de haber sido verificada la detención en flagrancia, pero esa no es una justificación. La explicación que tiene que dar ella por qué no solicitó esta detención preliminar dentro de las 12 horas hasta por 7 días, a fin de que ella disponga que la policía realice vía colaboración una diligencia urgente, necesaria e indispensable, así lo dice la ley procesal. Y esto no es de ahora. Recordemos nosotros que la Fiscalía hace años, pues la policía puso a disposición a los rápidos y furiosos, que eran unos criminales avisados, y los pone antes de las 24 horas, perdón, cumplía las 24 horas, 10 minutos o 5 minutos después, al juzgado, y el juzgado no le recibe la denuncia y el atestado ni a los detenidos. ¿Qué hace la fiscal? Ordena la libertad, porque no tenía en aquel entonces la posibilidad de tener detenido más de 24 horas. Entonces, esto ya no es de ahora, esto es recurrente. Y aquí lo preguntamos nosotros y con mucho sustento. ¿Por qué
el órgano de control interno? ¿Por qué la Junta Nacional de Justicia no pidieron explicaciones a esta fiscal? ¿Y por qué no iniciaron una investigación? ¿Por qué no la instituyeron en su momento? ¿Por qué no la denunciaron por el delito de omisión de denuncia, por el delito de actos, incumplimiento de actos funcionales o prevaricato? Aquí, desgraciadamente, tenemos nosotros que algunos malos fiscales, al dar libertad a estos avisados delincuentes, nos dejan a la sociedad entera y al Perú entero en, ante criminales tan avisados. Nos ponen, desgraciadamente, en una situación de peligro para nosotros y la sociedad entera y nuestra familia a merced de estos delincuentes avisados. Y no les pasa absolutamente nada a estos malos fiscales o malos policías o algunos malos jueces. De tal manera de que ya es tiempo. Lo decía yo ayer en una entrevista al ministro. O Torongo no come Torongo, porque interviene el órgano de control interno del Ministerio Público o del Poder Judicial y no sancionan a nadie. Claro. La Fiscalía, la Junta Sí. Nacional de Justicia no interviene. Aquí estamos a merced, desgraciadamente, de la delincuencia violenta. Sí, este caso que finalmente se hizo público, ¿no? Se hizo público a raíz de la denuncia de los periodistas en los últimos días, porque esto ya se sabía ya. El día lunes, la semana pasada, se sabía que estos delincuentes habían sido, se les había otorgado libertad. Pero recién a raíz de la prensa, perdón, es que se toma conocimiento de estos hechos irregulares por parte del Ministerio Público. Ahora, algo que yo también podemos cuestionar es la ligereza que se tomó por parte del Ministerio Público, cuando toma conocimiento a través de la prensa que estos delincuentes fueron soltados y emiten un comunicado dando a entender que la responsabilidad es de la Policía Nacional porque no evacuó la documentación solicitada por la Fiscalía del Cono Norte dentro de 48 horas. Aparentemente eso fue el comunicado, pero luego, no, perdón, objetivamente fue el comunicado, pero luego ya aparentemente la Fiscalía de la Nación pide información, la fiscal, y ya toma cartas en el asunto, y recién ya ve la gravedad de los hechos y ya han concluido la destitución de esta fiscal. Acá, como usted bien ha dicho, acá hay una forma de tratar de proteger al Ministerio Público por la actuación irregular de sus fiscales cuando se emite un comunicado de esta naturaleza tan a la ligera y después tuvieron que corregirlo. Esto es muy lamentable y es un hecho muy grave y sobre todo porque tenemos nosotros que si fuera el primer caso, bueno, ya son diversos casos. Ya esto ha llamado la atención por la persona como este delincuente Chris, un sujeto sumamente peligroso y sobre todo autor de varias muertes en la forma más atroz y más, ¿qué le puedo decir?, espeluznante, puesto que hemos sido testigos con los videos de la forma como mató al sereno. Salvo por una moto y lo vio tirado en el suelo y le disparó en la cabeza. Y vemos nosotros cómo, con qué indiferencia, por decirlo menos, de parte de las autoridades fiscales y policiales o algunos malos jueces, es donde lamentablemente no se toman las medidas de caso, no se toman sobre todo las medidas correctivas y no es leyes, porque aquí la ley es sobra. Fíjense ustedes que tenemos más de 11 leyes sobre seguridad ciudadana. Cada gobierno que viene nos da una ley y lo dice y salen a manifestarlo públicamente que con esto ya no hay más crímenes, con esto se va a combatir la inseguridad ciudadana y los peruanos vamos a tener mayor seguridad. Y sin embargo, es todo lo contrario, porque esto se ha incrementado. Algo tan elemental, por ejemplo, se dice, oiga, la policía no, esto tenemos, esta es la oportunidad, no viene sino a corroborar que nosotros recuperemos la investigación policial, que nosotros nos encarguemos, puesto que la fiscalía no está en condiciones de hacerlo. No, tendría que modificar la Constitución, tendría que modificar el Código Procesal Penal, que no nos venga a canto de sirena para tratar de distraernos cuando tenemos que ser claros y precisos.
Queremos mayor seguridad, hay que modificar. Queremos darle seguridad o, perdón, la facilidad o la facultad a la policía para que investigue como lo hacía antes. Pues también había antes malos policías y siempre le existirán. Que uno iba a una comisaría, a una dependencia policial y le decían a uno cómo quiere, blanco, plomo o negro. ¿Qué significa blanco? Inocente. ¿Qué significa plomo? Responsabilidad media. Negro, responsable totalmente. De tal manera de que siempre ha existido, y sobre todo es lamentable que en el año 86, bajo el pretexto de los problemas que existían entre la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, se dispuso que se unieran. Y a la verdad, somos testigos, yo ejerzo la profesión activamente, en la que no trato de merecer ni a la Guardia Civil ni a la Republicana, pero lo ponían a ellos para que investiguen. Si no han sido capacitados, no han sido preparados para realizar investigaciones. Desapareció la escuela de investigación. ¿Y acaso tenemos una policía especializada en investigar? No lo tenemos. ¿Acaso la policía recurre al GEIN o al Servicio de Inteligencia que han sido destituidos por el anterior gobierno de este gobierno, por Vizcarra y por Castillo? ¿Por qué no se recurre a ellos? Inclusive hasta este gobierno se nombró un especialista como el coronel Liendo y a la semana lo estaban sacando del servicio de inteligencia. Si es lo que necesitamos nosotros, inteligencia. Fíjese, algo así de simple. ¿Qué es lo que sucede con la sustracción de celulares? Se sustrae el celular, eh, este tipo se le demuestra, la policía demuestra que ha verificado 3 sustracciones, 3 hurtos agravados y el máximo de la pena por hurto agravado 6 años y el mínimo 3 años. Se suman las penas y en estos 3 delitos máximo este sujeto debe ir 18 años a la cárcel y mínimo 9 años. ¿Qué sucede? Van a disposición de la fiscalía lo pone en libertad. Se va a los sitios donde hay venta de celulares robados. Si yo encuentro, yo fiscal, encuentro a que un receptador, una persona que se dedica a este tipo de venta, tiene 3 celulares de 3 robos o sustracciones diferentes, son 3 delitos y se suman. Y si son accesorios vehiculares, el máximo de la pena es 8 por 3, 24, por favor. ¿Y acaso vemos nosotros cómo la policía va incauta accesorios en San Jacinto, en la Malvinas, los celulares? ¿Les pasa algo a los investigadores? Nada, ni siquiera son denunciados. El día que se denuncie, el día que se detenga y se meta preso a los receptadores, a ver, aquí van a meter los que sustraen los celulares. Claro, doctor, justo este hecho es importante que haya salido a la luz, porque voy a traer a colación al presente la actuación del Ministerio Público y la responsabilidad sobre todo de los representantes del Ministerio Público, no solamente en Lima, sino también a nivel nacional, en provincias. Si en un caso emblemático como este, finalmente se ha visto las negligencias, omisiones, o de repente se ha confiado a esta fiscal, imagínense lo que puede estar ocurriendo en las fiscalías que hay al interior de nuestro país, que hay una falta de control. ¿Usted cree que acá la Oficina de Control Interno, entiendo que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación también hay una Oficina de Control Interno, no está cumpliendo con su labor en todo caso para la implementación de los actos correctivos en todo caso, porque finalmente a través del equipo de prensa hemos conocido algunos casos en los cuales los fiscales han, aparentemente por los hechos, a nivel de prensa, se lo decimos los casos que hemos conocido, han cometido infracciones, faltas. Sin embargo, han protegido a los delincuentes, a personas que han delinquido. Pero, sin embargo, vemos luego estos fiscales que siguen realizando sus funciones, y más, incluso son promovidos a fiscales provinciales, creo que son de otro nivel. Pero, sin embargo, la jefa o el jefe de la Oficina de Control Interno de la jurisdicción del Distrito Judicial de la provincia o región, finalmente archiva los casos. Esta es una mala señal de por qué no se pueden corregir, no se pueden mejorar las cosas en la administración de justicia para que finalmente el juez pueda juzgar o implementar las acciones correspondientes por estas omisiones graves que están ocurriendo. He dicho algo muy cierto, que aquí hay responsables. No responsable político, responsable penal. Y desgraciadamente, la cuestión de pocos años o meses, escuché que un congresista vamos a dictar una ley para que se aplique tal ley.
porque no la aplican los jueces. Por favor, pues, yo no puedo, es algo que hay que tener algo de ser. Bueno, en este Congreso cualquier cosa se puede esperar, pero decir, no voy a dar una ley, voy a proyectar una ley para que se aplique esta ley, por favor, aquí desgraciadamente lo que falta es que las personas, como dice usted, responsables de la no aplicación de la ley, porque por leyes estamos, pero así, exageradamente, lo que yo tengo una inflación legislativa en materia penal. Fíjense, el Código Penal tiene 452 artículos y se ha modificado en más de 700 oportunidades, casi el doble. ¿Y qué hemos conseguido? Es todo lo contrario. Nos dicen y nos ofrecen los políticos, ya nunca más robos celulares, nunca más feminicidios, nunca más violaciones. Sí, y esto se sigue incrementando. El sicariato, ya, aquí vamos a incrementar las penas del sicariato hasta 30 años, y si hay un robo agravado, por estado de muerte, cadena perpetua para los violadores que causan la muerte de una niña o de un niño, cadena perpetua. Eso no soluciona. Si es que no vamos a la causa, tenemos que buscar cómo combatimos a la causa. Preparemos nosotros a la niñez, preparemos yo le digo así a mi nieto, jamás dejen tocarse por nadie. Y uno de mis nietos me responde, ni por el abuelo, ni por tu abuelo, porque si yo toco el cuerpo de ustedes, nadie lo puede tocar. Eso es lo que nos falta a nosotros, justamente preparar a la niñez, para los que nos, desgraciadamente, los casos de violación o actos individualosos es dentro del entorno familiar, pero no preparamos ni la familia, ni los colegios. Ahí se deja a merced a los niños. O sea, ¿podemos salir con tranquilidad a la calle? No, porque en cualquier momento nos arrebatan el celular, y si opongo resistencia para que no me roben el celular, me disparan y me matan. ¿Cuántos adolescentes, cuántas mujeres han sido objeto de un atentado como el que describe? Y no pasa nada. Porque sencillamente el día que que se traigan celulares sean verdaderamente detenidos y sentenciados, y ya les digo, la pena se suma. Si este sujeto robó 3 celulares, pues la pena se suma. Y si se ejercitó violencia, me tiraron al suelo para arrebatarme el celular, la pena va hasta 8 años. Y si son todos los que intervienen, de 12 a 20 años. Lo que quiero así graficar objetivamente, lo que me falta aquí es decisión en la aplicación de la ley. Y si algunos malos fiscales o algunos malos jueces o malos policías no cumplen porque se le denuncie, ¿acaso hemos tenido conocimiento que hay algún fiscal, algún juez o algún policía preso por el incumplimiento de sus funciones, por haber dado libertad a versado delincuente? No, no hay. Entonces, claro, doctor Amoretti, ante estos hechos que están a la luz pública, se requeriría en todo caso que se promueva una reestructuración del aparato judicial a nivel del Ministerio Público, o, como usted bien dice, que se cumpla las reglas, las normas, las leyes, que cada quien cumpla su labor, la Oficina de Control Interno, más capacitación a estos magistrados que ingresan al Ministerio Público, para poder también incluso como que conozcan un poco más sobre lo que es investigación. ¿Qué se debe hacer en todo caso de manera inmediata, en todo caso, y a mediano plazo? Mire, no lo digo algo que me sucede, y algunos amigos dicen, si eso te pasa a ti, que eres conocido, que conoces en materia penal, ¿qué nos puede pasar al resto? Denuncio a un juez porque demuestro que viene cumpliendo sus funciones como juez. Un año y no me prohibieron, nunca me quiso recibir, a pesar de que demuestro de que continuamente he ido a solicitar una denuncia. Denuncia a ODEMPA, que es la instancia que verifica las denuncias contra los jueces. ¿Y qué hace el jefe de ODEMPA? Dicta una resolución, algo que es inadmisible. Dice, señor denunciante, hemos recibido una respuesta telefónica del juez denunciado y dice que lo que usted ha manifestado es falso. Y por lo tanto le recomendamos a usted que lea el expediente. Le recomendamos a usted que no sea desleal.
Yo le digo, señor, acá está la denuncia, acá están las pruebas que le presenté a usted. Usted es el que no ha leído la denuncia ni los anexos. Nunca me respondió. Me voy a AUMA, que es la máxima instancia del Poder Judicial, y yo declaré infundada mi queja. Entonces tenemos el mundo al revés, y los denunciantes nos convertimos en denunciados y muchas veces sancionados. Entonces, ¿qué concepto tiene el país o el pueblo frente a estas autoridades? Recurro yo a la justicia, pero lejos de que se me otorgue justicia, es todo lo contrario. Me están denunciando y sancionando. Nosotros hemos tomado conocimiento también que hay, ya yendo ya a la parte judicial, a participación de los magistrados del Poder Judicial, tomamos conocimiento también, conocemos casos específicos que en su momento vamos a preparar un reportaje al respecto, en las cuales en materia laboral, también en materia penal, como usted bien ha dicho, ¿no? A veces juzgan o emiten pronunciamientos o sentencias incluso, tomando como cierta documentos que incluso nunca han estado vigentes, o documentos que finalmente son versiones que en su momento fueron aplicados, pero luego no. Sin embargo, de esa forma, con esos documentos, digamos, falsos, o nunca estuvieron en vigencia, los magistrados resuelven los casos y definen la situación o el futuro de una persona, en un litis, en un proceso judicial. ¿Qué debe hacer la Justicia Nacional, la Junta Nacional de Justicia, los órganos de control interno? Porque aparentemente los magistrados se amparan bajo esa inmunidad que podrían tener su magistratura, ¿no? Su magistratura que le da la credencial como jueces o fiscales. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. ¿Por quién fiscaliza a ellos? Entiendo que la Oficina de Control Interno, la Junta Nacional de Justicia, pero sin embargo, como usted bien ha dicho, ¿no? Hay personas que son parte de un proceso judicial, quieren denunciar al juez o quieren denunciar al fiscal. Finalmente, como usted bien lo ha comentado, nunca conocen que hayan sido sancionados porque finalmente hacen un prevaricato, ¿no? Con este tipo de situaciones, de escenarios. Es lamentable, ¿no, doctor Amoretti, esta situación? Mire, es tan lamentable y tan triste, sobre todo porque la gente que va en busca de justicia en nuestro sistema judicial, desgraciadamente, y se lo digo así, se lo digo a mis alumnos, cuando se inicia un proceso penal, sabemos la fecha del inicio, pero no sabemos cuándo termina. Y allí se pierde la confianza por parte del pueblo en la administración de justicia. Y muchas veces esta Junta Nacional de Justicia al menos ha dejado de lado la meritocracia. No solamente es en el Congreso, donde prima el criterio político, o en la Junta Nacional el criterio de la amistad, pero no prima la meritocracia. Se elige, por ejemplo, tenemos en el Tribunal Constitucional, tuvimos el Tribunal de Honor, Tribunal de Garantía y luego el Tribunal Constitucional. El 80% son habeas corpus. En alguna oportunidad ha existido un penalista dentro de los miembros o integrantes de las entidades antes mencionadas. Ninguno. Y se tiene que resolver habeas corpus que tiene relación con la libertad personal de la persona que está reclamando, pero muy respetables en materia constitucional, pero en materia penal pues hay que conocerla. Y sin embargo, no tenemos eso. En la última relación he visto, han dejado de lado al doctor José Urquizo Orchea, quien verdaderamente tiene experiencia, conocimientos, doctorados en materia penal, pero la comisión encargada de evaluar a los postulantes al Tribunal Constitucional lo ha dejado de lado. Entonces, vemos que nosotros que recurrimos en última instancia al Tribunal Constitucional y el tribunal que cesó hace poco, antes de que ingresaran estos nuevos integrantes, dio una directiva en la que ellos dicen, nosotros vamos a resolver a quién le concedemos el uso de la palabra. O sea, si yo pido el uso de la palabra, yo he tenido 3 casos, pido el uso de la palabra, no, ya nosotros resolvimos que Vino tiene recurso de agravio constitucional y por lo tanto lo vamos a aclarar improcedente y no es necesario que se informe. Porque pues, quiero demostrar las violaciones a los derechos fundamentales.
Es decir, que sea el Tribunal Constitucional el que vulnere el derecho de defensa, ¿qué garantía tenemos nosotros? Lo que dice usted es bastante cierto. Confiemos en la justicia. Tenemos nosotros la esperanza de que alguien que ha sido objeto de una denuncia o de un proceso penal o civil pueda encontrar en algún momento justicia, con todo lo que vemos a diario. Es lamentable, pero es una triste realidad. Sí, sí, doctor Amoretti, también puede ser una justificación, particularmente pienso que no. Los despachos fiscales, los jueces también penales, ellos también trabajan con el apoyo de asistentes, ¿no? Asistentes fiscales, ¿no? Asistentes judiciales, entendemos. ¿Podría justificarse el juez o el fiscal porque quien redacta las resoluciones en base a los criterios, salvo determinadas secciones de magistrados en las cuales ellos mismos redactan sus resoluciones, sus autos, podría darse el caso que quien redacta la resolución, en la práctica sí se está dando. Lo hacen los asistentes fiscales o asistentes judiciales, pero sin embargo, ya cuando es puesto a despacho para que el magistrado pueda revisar y firmar, ¿no? No se toma el tiempo para poder analizar, evaluar, contrastar la información, solamente lo toma de manera muy ligera, algunas partes y firma, sin asumir la responsabilidad. Bueno, sí tiene que asumir la responsabilidad de lo que disponga. Creo que también es parte del problema que existe actualmente en el aparato judicial y fiscal, doctor. Claro. El problema es que los fiscales y todo el sistema judicial no le dan el presupuesto que se requiere, ni por parte del Congreso ni por parte del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, no tienen personal, no tienen local, no tienen logística, no tienen especialistas en cada caso. Por ejemplo, podrá usted creer que hace 4 años tuve un debate y no un debate, sino una intervención con la jefa de medicina legal respecto a los psiquiatras. ¿Sabe usted cuántos psiquiatras hay para todo el Perú en medicina legal? 7. ¿Qué vamos a hacer con 7 psiquiatras a nivel nacional, por favor? Cuando se requiere casi a diario el pronunciamiento de los psiquiatras. Y a todo ello le agregamos nosotros lo siguiente, que se dice que no hay logística, no hay esta situación, pero se requiere la colaboración de la policía, lo dice la Constitución, y tenemos nosotros que los plazos, por ejemplo, el caso de la colaboración eficaz, es una vergüenza lo que ha resuelto el Congreso. Aprobar un proyecto de ley solamente fijando un plazo para el colaborador de 8 y prorrogar a 12 meses, en los casos que no tienen complejidad. Y cuando son complejos, hasta máximo 18 meses, prorrogarle por 9 meses más. Nos encontramos nosotros en una situación. Si queremos corroborar las afirmaciones o las imputaciones que está formulando un colaborador eficaz, dice, yo cometí el delito, yo intervine en este caso de corrupción o en este caso de corrupción, pero también intervino por una tal, acá está la prueba, pero no es el documento que pruebe que presente el delator, sino tiene que ser corroborado, pedir informaciones a diversas instituciones, y aquí conocemos cómo funcionan las entidades del Estado, demora. Y sin embargo, se vence el plazo, yo, abogado de un corrupto, pido el control del plazo, se vence el plazo, y lo más grave es que, de acuerdo a nuestro reglamento procesal, las pruebas que se hayan recabado en el curso de una colaboración eficaz no podrán ser tomadas en contra ni en contra del delator ni de la persona a quien yo he delatado. Esto es posible. Es decir, se trabajó tantos meses o años para que después diga, esta prueba no sirve. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Los corruptos. Por eso yo sostengo de que este Congreso está a favor de la corrupción y de la impunidad, porque dictar este tipo de leyes, más adelante, tranquilamente Castillo sale como un ángel y su corona de inocente, porque los que han delatado, los colaboradores eficaces, no han podido en su momento, no por decir eficaz, sino porque no hay la oportunidad ni los elementos de juicio
para corroborar esas afirmaciones y se van, los corruptos se van a su casa inocentes. Claro. Si continúa esta situación, doctora Moretti, ¿qué le puede esperar a nuestro Perú, a nuestro país? Sobre todo cuando también hemos tomado también conocimiento que en los últimos meses, en los reportes de vida incluso, hay un aumento también en lo que es producción de hoja de coca, lo cual se deduce que hay mayor producción de clorhidrato de cocaína, comercialización, contrabando al exterior de lo que producen acá en nuestro país. Estamos hablando ya de organizaciones criminales fuertes y unido a lo que es, digamos, la banda criminales que han llegado de Venezuela a delinquir, que aumenta la inseguridad ciudadana. ¿Qué nos espera nuestro país? ¿Y qué debemos hacer en todo caso para poder cortar? Porque aparentemente no hay nada contundente, vertical, que nos permita visorar que esto se va a cortar. ¿Qué nos espera, doctor? ¿Qué debemos hacer de manera inmediata para poder ayudar a todos los ciudadanos que vivimos realmente en una seguridad terrible? Pero yo considero que no necesitamos ser tan muy inteligentes, pero la policía vaya y, porque la ley faculta que se le puede detener a una persona hasta por 4 horas. Venga usted acá, usted venezolano, venga usted colombiano, a ver cómo ingresó aquí al país, con qué documento, qué hace usted, a qué se dedica. Y no tiene nada, pues se les expulsa. Y evitamos justamente que sigan cometiendo hechos delictivos, pero aquí no se hace absolutamente nada. Me recuerdo mucho que Vicarra dijo, aquí vamos a crear un departamento para que se investigue a los venezolanos. Lo dijo, y hasta ahora no ha investigado absolutamente a nadie. No se le ha sacado a ningún venezolano, ni ningún colombiano. Y aquí tenemos los préstamos gota a gota, donde llegan hasta al homicidio utilizando el sicariato. Pero vayamos nosotros, porque justamente en la policía tampoco hay personal suficiente, ni mucho menos un servicio de inteligencia que pueda en su momento dar las informaciones pertinentes. Pero hagamos esto. No necesitamos mayor cosa. Simplemente, a ver, colombianos, porque la ley permite, como lo repito, hasta detener a una persona hasta por 4 horas, para los efectos de identificarlo, para los efectos de ver de qué hace. La simple sospecha puede la policía estar apuntada para detener. Es lo que se llama una retención de una persona para pedirle su documento de identidad, etcétera. ¿Por qué no hacer? Entonces, podemos decir ¿Cuántos que miles o cerca de 1,5 millones de venezolanos? Maduro nos abrió las cárceles para que se vengan los delincuentes más avesados de Venezuela. así es. O sea que podemos afirmar que falta convicción, falta voluntad, no solamente política, también por parte de las entidades, de los profesionales. Es posible también que los policías están un poco desmotivados también en los últimos hechos en los cuales el Poder Ejecutivo no lo respaldó cuando han estado haciendo frente a las marchas que han habido a comienzo de año, ¿no? Falta motivación también a los funcionarios del Estado, en el caso de la policía y otros comprometidos en la lucha contra la delincuencia y la seguridad, la seguridad ciudadana. Falta convicción, doctor, falta motivarnos, falta, en todo caso, reeducarnos, en todo caso, para que una vez se identifique, que haya mayor convicción en su rol, en sus funciones para con el país. Yo sostengo siempre que hay que ir a la causa. Aquí es muy fácil ir al resultado. Y lo que pasa es ese resultado, penas, y decir, vamos a incrementar las penas. Y una pregunta que siempre oigo, la siguiente: ¿qué ha hecho la sociedad civil? ¿Qué hacen las instituciones, los colegios profesionales? ¿Qué hace el colegio de abogados para los efectos de llevar adelante un pronunciamiento respecto a la situación que estamos viviendo? Para eso se convoca justamente a los especialistas, a los constitucionalistas, a los procesalistas, a los penalistas, a fin de que se emita un pronunciamiento y el colegio de abogados los hace suyo. Pero aquí 21 colegios de abogados, no hay un pronunciamiento de ninguno de ellos, menos el de Lima. Y nos dejan, como lo repito, en ese silencio cómplice por parte de estos colegios profesionales, cómplices por parte de las entidades privadas, cómplices por parte de los determinados grupos políticos,
puesto que hay un silencio total. Estamos viviendo la peor crisis delincuencial, pero nadie dice absolutamente nada. Y sobre todo con este Congreso que tenemos en la actualidad, que es una vergüenza, porque esto que siempre vemos nosotros como pactan para elecciones para el defensor del pueblo, para un miembro que le falta en el Tribunal Constitucional. Pues aquí vienen arreglos y componendas. ¿Para qué? Para quedarse hasta el año 2026. Y los congresistas, ¿por qué quieren quedarse hasta el 2026? Porque termina su cumple, sus 5 años, y se van como jubilados. ¿Sí? Sí, Se van con el sueldo que perciben como congresistas. Ningún funcionario, ningún servidor público tiene esa facultad y esa facilidad de los congresistas. Y es una vergüenza, puesto que en gran parte tenemos la culpa nosotros por la indiferencia, porque no hacemos nosotros pedir, por ejemplo, un referéndum para que se vayan los congresistas, para que el Poder Ejecutivo dice, pedí elecciones adelantadas, el Congreso no me la dio, o sea, ellos piden, pero no hacen gestión alguna para los demás, porque también quieren quedarse hasta el 2026, y sobre todo, ojalá que este Ejecutivo observe esta ley de colaboración digital. Ojalá, puesto que desgraciadamente hay muchos funcionarios del Ejecutivo que están siendo objeto de investigación a raíz de la colaboración eficaz. Sí, el doctor, ya producción me está haciendo señal que tenemos que ir terminando. Yo solamente para terminar esa entrevista, doctor, y le agradecemos mucho el poder tener su opinión sobre el tema de actualidad. Y usted es una autoridad en materia penal, en derecho penal, es muy conocido. Solamente le quiero pedir, ya para seguir cerrando el programa, le pediría, ¿qué le diría a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, al presidente de la Corte Suprema, a la fiscal de la Nación, para poder, digamos, colaborar en este objetivo, en esta lucha que todos los ciudadanos debemos estar ahí inmersos para lograr la tranquilidad, la seguridad ciudadana y poder, lo que se pueda lograr, la paz en nuestro país? Cumplan y hagan cumplir con su función, sobre todo a sus funcionarios que se encuentran por debajo de ellos, puesto que sí, y también a las universidades del país, por favor. Tenemos nosotros que escuchar las palabras de ellos y sobre todo, no solamente que lo digan, sino que ejecuten, que lleven adelante los planes que con la finalidad de que nos saquen del momento tan grave y tan delicado en la que nos encontramos inmersos en una corrupción, en una criminalidad violenta y nadie hace ni dice nada. Muchas gracias por la invitación. Doctor, muchas gracias. No se vaya. Bueno, ha sido doctor Mario Moretti Pachas, profesor también universitario y también conocedor de materia penal, una cátedra en esta materia. Nos ha acompañado en el programa de hoy, por la verdad, el programa de la Radio TV Digital. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Gracias.